Sociedad. Este es un mensaje de Radio Atlántica FM 88.9 y la Ley 259 de control al expendio de bebidas alcohólicas. Ante la emergencia, Trinidad se encapsula desde el lunes 1 de junio. El Comité de Emergencia se fortalece con expertos en emergencias, organización de servicios y comunicación para atender los 19 municipios del Beni. Las brigadas móviles comienzan los rastrillajes casa por casa para detectar casos positivos de COVID. 3 avionetas transportarán pacientes y medicamentos en el departamento. Se equipó el campo ferial como centro de terapia intensiva. Están llegando 600 médicos, enfermeras y personal de salud que fortalecerán a todo el Beni. Unidos somos fuertes y hombro a hombro venceremos a esta pandemia. Fuerza Beni. Ministerio de Comunicación. Este medio de comunicación está afiliado a la Asociación Boliviana de Radiodifusoras, ASBORA. Visita nuestro canal de YouTube, Radio Atlántica Bolivia. Recuerda suscribirte y habilitar la campanita de notificación. ¿Por qué es importante para usted el bono? Me salva para muchas cositas. Para la sostención uno se compra verduritas, tanta cosa que uno necesita en la casa. Para mí es una bendición de Dios. ¿Qué bono cobró? Bueno, a ella le correspondería canasta familiar. ¿Qué utilidad le dará al bono? Priorizarla más que todo para la comida, ¿no? Bono canasta familiar. Más de 935,000 pagos realizados. Ministerio de Comunicación. En la casa, el trabajo o el campo, usted nos escucha. Muchas gracias por su preferencia. Somos Atlántica, un pueblo en sintonía. Mañana, tarde y noche, doble 8.9, un pueblo en sintonía. El dial de las noticias, el dial de los deportes. Radio Atlántica es tu amiga, la escucho en el trabajo. Ciudad o en el campo, es tu buena compañera, donde quiera que te encuentres. Doble 8.9, el dial de los negocios, el dial de los amores. Diecisiete horas con 10 minutos, 17 horas con 10 minutos en todo el territorio nacional. Ya estamos aquí en su segunda parte del programa Reporteros en el Mundo por Radio Atlántica FM 88.9. Doctor Alfredo Saucedo, nuevamente buenas tardes. Retornamos a... Bueno, micrófono. ahora sí, el micrófono. Retornamos a este segundo sector de Reporteros en el Mundo para continuar con nuestras entrevistas para hoy día.
Así es. Hoy, 1 de junio del 2020, ya tenemos el contacto vía videollamada con el activista, el abogado Ariel Hurtado. Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Alfredo. Un saludo a todo el pueblo cruceño que nos está escuchando. Bien, recordarle a nuestra amable y querida audiencia, nuestros reporteros en el mundo, que usted puede participar de este programa a través de su mensaje de texto por el Facebook, y los que nos están escuchando de repente también con una llamadita al 333-9922, una llamadita corta, la pregunta que quiera hacerle a nuestro entrevistado, siempre guardando el debido respeto tanto para este medio de comunicación como así también para nuestros invitados. Es el único requisito para poder participar en este programa. Vamos, Ariel, entrando en materia. ¿Usted no tiene alguna situación que conversar personalmente de su salud? ¿Cómo se encuentra? Bueno, estamos bien, gracias a Dios, pero bueno, hace 8 días tuve contacto con una persona que el día de ayer ha sido internada con neumonía y que probablemente sea COVID. Y bueno, ya hace 4 días he estado con síntomas estoy un poco con la voz ronca, con el pecho trancado, pero no tengo fiebre y otras cosas, pero sí he estado con el pecho trancado, la garganta un poco me molesta y me duele el cuerpo. Entonces, a raíz de eso, hoy fui a un centro de salud donde me atendieron y bueno, me han dado el tratamiento, ya me lo han dado para el COVID, ¿no? En los centros de salud, antes de hacerte la prueba solo con los síntomas, ya te dan el tratamiento preventivamente para el COVID hasta que te hagan la prueba y hasta que salgan los resultados. Dios quiera salga negativo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya tenemos que empezar a cuidarnos, por eso estoy en mi habitación. Está aislado. Entrevista. Así es, Ariel, por supuesto que va a salir bien sus análisis. Esperemos Todos que vamos a hacer las oraciones correspondientes para que el divino creador también ponga o interponga sus buenos oficios, como decimos, y todo va a salir bien, Ariel, no se preocupe. Adelante, Virginia. Así es. Muchísimas gracias. Esperamos. Siempre pedimos por la gente y por la sanidad mundial, Ariel, ¿no? Porque es una situación muy, pero muy delicada. Yo le comento algo muy triste. Estuve hasta el día de ayer haciendo campaña queriendo conseguir plasma de sangre tipo A y pues lamentablemente falleció la señora y hace unos días, 3-4 días, murió el esposo. Imagínese la tremenda tragedia en lo que está esa familia. Pierden 2 seres queridos. Padre y madre la familia. Padre y madre, las 2 cabezas, los 2 pilares, entonces es bastante complicado, Ariel. Entonces esperemos que usted, su cuerpo... ahora la doctora ¿sí? de los casos que se están dando, y es como una lotería, me decía, porque en esa familia, mire, ambos han caído y ambos han muerto, y me decía uno de los doctores hoy, que hay mucha gente que se ha infectado de COVID y sus síntomas son tan leves que ni siquiera están reportados, que la sintomatología que tienen es casi asintomática y ni se han enterado que les dio COVID, y otros pacientes en 3 días se mueren. Es algo que nunca ellos han visto. Qué pena. Díganos, por favor, quiero entrar un poquito en su vida de Ariel, aparte de lo político. ¿Le costó ir al médico? ¿Cómo fue que hizo? ¿Si fue a un consultorio privado? ¿Si fue a un hospital público? Esos detalles que son importantes porque la gente al momento, eso, ¿no? Sí, al momento de que siente un síntoma no sabe qué hacer. Unos se quedan en casa, se preparan algo con mentizán, con eucalipto, manzanilla. ¿Pero qué fue lo que hizo Ariel? Cuéntenos un poquito, cuéntenos su experiencia en este corto tiempo. Mire, Virginia, justamente eso, esta experiencia yo la quise tomar como un experimento para ver cómo está funcionando nuestro sistema de salud, porque yo podría haber ido a un laboratorio privado o podría haber ido a una clínica privada, pero decidí hacer lo que
va a ser el 80% de los bolivianos usar el sistema público de salud. Entonces, solicité al sede una instructiva y me dijeron, tiene que ir a su centro de salud. Fui al centro de salud, llegué a las 1:02, me atendieron después de... Hoy. Me atendieron después de 1 hora, a las 2 de la tarde, porque creo que era la hora del almuerzo, porque no había mucha gente, y con todas las medidas, con todos los protocolos, y me llamó mucho la atención que, bueno, le hacen un montón de preguntas, y después de todo eso, te llenan un formulario, una ficha, que inmediatamente le envían al CEDES, tu ficha para que el CEDES te llame para venir a tomarte la muestra. Esa muestra, esa prueba puede tardar, ellos me dijeron, no sabemos cuánto puede tardar. ¿Por qué? Porque el CEDES prioriza, de acuerdo a la sintomatología que ellos ponen, ellos ven, este está mal, este no está mal, y van, como tienen tantas pruebas, van poniendo a los casos más graves de primero para hacerle las pruebas. Entonces te pueden llamar más tarde, mañana, pasado. Eso el centro de salud no lo puede definir, el CEDES lo va a hacer, te va a llamar. Pero, ¿qué hace el sistema de salud primario? Y por eso es importante que la gente lo haga, porque creo que muchos de los casos es por falta de atención. Aquí yo le voy a mostrar, esto es del sistema público, la receta que inmediatamente me dieron de tratamiento de COVID. Esto es lo que cubre el SUS, acitromicina e ibuprofeno. Y para que compre, particularmente me dieron una receta más grande, para que vaya y me compre, es el tratamiento que el sistema de salud da para COVID. O sea, hoy a mí me medicaron ya para COVID sin que me hayan hecho siquiera la prueba. ¿Por qué? Por la sintomatología. Ahí quería, Ariel, precisamente, disculpe que lo corte, pero es que creo que es pertinente que le hagamos una pregunta concretamente ahí. Si usted todavía no tiene los resultados de que está contagiado con el COVID-19 y se viene informando a la población de que no hay medicamento preventivo, y que si probablemente no se contagió y después de un tiempo sale contagiado, ya los medicamentos no le van a hacer efecto. Entonces, ¿cómo puede explicar o cuál es la explicación que le han dado que ya a usted lo han empezado a medicar como si usted fuera un positivo ya comprobado? Yo le hice la misma pregunta a la doctora. Era una doctora y la doctora me dijo, por la sintomatología sospechosa, nosotros, el protocolo nos obliga a tratarlo como COVID. En caso de que usted no fuera COVID, le van a salir los resultados. La medicación que se da, porque es básica, que en mi caso me dieron acitromicina, ibuprofeno. En mi caso me dieron, ¿por qué? Porque yo tengo problema de los bronquios. Es una enfermedad de base que yo tengo siempre, la bronquitis asmática. Entonces, ellos no podían arriesgarse a que sí tenga COVID y cuando salgan los resultados, necesite acitromicina cuando ya el virus ha generado una infección grave. Cuando ya Entonces, avanzó. es mejor, en este caso, esta es una enfermedad nueva, los protocolos son nuevos y están optando por prevenir. ¿En qué sentido? Si usted es sospechoso, o sea, si vos estás sano, no te van a dar nada, ¿no? Pero si vos ya sos sospechoso, se te tiene que tratar como un paciente sintomático. ¿Por qué? Porque hasta que salgan los resultados, etcétera, etcétera, el virus va a avanzar y la enfermedad va a avanzar y puede ser demasiado tarde. Y yo eso lo considero correcto. Y le pregunté si me podía hacer daño a mi salud. No. ¿Y qué pasa si después si me sale negativo y después sí me enfermo? Sí se te va a volver a dar de nuevo la medicación, porque es lo que corresponde. Lamentablemente no hay un medicamento preventivo, pero tampoco se puede perder el tiempo. Y me dijo, mucha de la gente, y eso quiero hablarlo, es muy importante, yo le pregunté, después que me hizo todo, yo quedé contento. ¿Para qué no tengo queja? ¿Por qué? Porque me han dado un tratamiento preventivo, si bien es cierto, no me hicieron la prueba en ese momento, estoy esperando por la prueba, pero ya yo puedo estar tranquilo de que soy sospechoso y que estoy siendo tratado. Pero ¿qué pasa? Yo le digo, pero veo video, veo que hay gente que se muere y me dice, el problema es que la enfermedad, y tienen que entenderlo, la enfermedad avanza mucho más rápido
que los sistemas de salud, no solo del de Bolivia, en el mundo. Ha colapsado Nueva York, ha colapsado Italia, España, los mejores sistemas de salud del mundo. A medida que el gobierno y los 3 niveles del gobierno implementan camas, salas, pero el avance de la enfermedad siempre va a ser un paso adelante por la morbilidad que ellos le llaman del virus. Es muy rápida los contagios. Y el pequeño porcentaje de los contagiados que llega a necesitar respirador o tiene complicaciones graves, a veces es superior a lo que nuestro sistema de salud puede contener. Y es el problema que estamos teniendo ahorita. Los pacientes que, como yo fui hoy, que soy sospechoso, no vamos a tener problema. Si yo iba hoy mal, iba a tener un problema porque encontrar un hospital, una cama que haya respirador, etcétera, etcétera, es bien complicado por la cantidad que se está dando, y mucho se da también porque muchos pacientes se dejan con los síntomas. Yo sentía los síntomas hace 2 o 3 días, y cuando me empecé a sentir un poco mal y me enteré del otro, inmediatamente me fui y elegí ir al sistema de salud pública porque quería también comprobar cómo funciona, porque si yo soy un activista y estoy en esto, quiero saber cómo está funcionando nuestro sistema de salud. En primer nivel, no, al menos en la ciudad de Santa Cruz, no sé cómo estará en el Beni, en las provincias, creo que es aceptable porque te dan ya el tratamiento y tenés que esperar. Ahora, para un paciente que llega mal, ahí están habiendo problemas, y es donde creo que nuestras autoridades tienen que esmerarse en tratar de competir y ganarle la carrera a la pandemia que avanza a pasos agigantados, y lamentablemente cuesta mucho implementar estas salas, ¿no? Es bueno que las clínicas privadas, y yo hago una crítica al sector privado, está muy mal que muchas clínicas no están atendiendo casos de COVID cuando tienen la infraestructura y es su obligación atender a los pacientes. No pueden las clínicas privadas dejar de ponerles el pecho a esta pandemia, y es su obligación. Sé que el Senado Nacional ha aprobado una ley que para que las clínicas privadas atiendan obligatoriamente a los pacientes y el Estado pague. Creo que es una buena iniciativa en ese sentido, y creo que las clínicas privadas tienen que poner de su parte, y algunas tienen que acondicionar los precios, porque tampoco se puede exagerar, ¿no? No es condiciones normales las que se están dando, es una pandemia, y tanto el empresariado privado como el sector público tienen que poner de su parte para esto. Ariel, sí, adelante. Oyendo un poquito más allá de su experiencia personal, que como ya lo hemos comentado, esperamos que todo salga bien, pero yendo un poquito más allá, usted que está experimentando todas esas cosas, hay gente que está diciendo de que el gobierno nacional se hubiera lavado las manos con este tema de la lucha contra el COVID-19 en Santa Cruz, y se le hubiera dado la responsabilidad a la gobernación de Santa Cruz y al municipio de Santa Cruz, y no les hubiera dado la plata para poder luchar. ¿Cuál es su opinión de usted? ¿Es esto cierto? ¿Usted comparte esta opinión de la gente que dice esas cosas, o simplemente son especulaciones y intereses políticos que se juegan dentro de esta gente? Mire, la clase política genera corriente de opinión, y en este caso el movimiento al socialismo y los opositores al gobierno nacional se quejaban antes porque decían que el gobierno había centralizado esta lucha y que los municipios y las gobernaciones eran los que tenían que estar encargados y no el gobierno nacional. Incluso se molestaban de que haya un delegado acá supervisando el tema, como se está tratando el tema de la pandemia. Cuando el gobierno nacional decide, y acertadamente, porque creo que es una medida acertada, descentralizar el tema de la toma de decisiones, porque lo que se ha descentralizado en primer lugar, aquí también están tratando de confundir. Lo que se ha descentralizado es la toma de decisiones. Es decir, ustedes léanlo el decreto donde le da ya potestad a los municipios, a las gobernaciones para decidir tanto y en cuanto a la cuarentena y a todas esas medidas.
les está dando la potestad a cada ciudad, a cada departamento de decidir si sigue o no en cuarentena o si entra a la cuarentena dinámica. Ya ha dado unos parámetros para la cuarentena dinámica. Es decir, que ahora, Alfredo, los municipios y las gobernaciones tienen atribuciones en el tema de salud ya es preestablecida. Pero ¿qué ha pasado? Es cierto, los municipios se encuentran sin plata. ¿Por qué? Primero porque el MAS les quitó el 12% del IDH el año pasado o el anteaño pasado, les ha quitado el dinero. Y eso hay que devolverles, por supuesto. La lucha es con recursos. Esto es una lucha de todo. Aquí está el gobierno departamental está a cargo de los hospitales de tercer nivel. Y el gobierno municipal está a cargo de los hospitales de primer nivel. Y bueno, de segundo y tercer nivel tiene la gobernación. Entonces ellos tienen que hacerse cargo de eso, pero también, por supuesto, que tienen que tener los recursos suficientes. Pero hay temas muy políticos. Hay municipios que están ya queriendo incluso entrar a paros, etcétera, etcétera, porque quieren también asignaciones presupuestarias para ver temas de obras, por ejemplo, que no es el momento de estar pensando en pavimentar una calle. Hágame el favor, mantenimiento rutinario es una cosa, mantener las calles, mantener la basura, etcétera, y tenemos que enfocarnos en la pandemia, pero hay municipios que quieren seguir trabajando como en situaciones normales, construir una plaza, etcétera, cuando eso no es prioridad ahorita, por lo menos en este año. Y yo creo que ahí sí el gobierno nacional y los municipios y las gobernaciones tienen que llegar a un acuerdo, porque no estamos por suerte ya en los tiempos del MAS, donde el MAS hacía lo que le daba la gana. Yo creo que el gobierno va a escuchar a los municipios, va a escuchar a las gobernaciones y se va a llegar a un acuerdo como corresponde, ¿no? Bien. Tengo una pregunta que nos las trasladan desde el Facebook, Ariel. Dice Alejandro Delgado, una contradicción. Si se descentraliza a toda Bolivia, ¿por qué solo el Beni es el único departamento que está recibiendo todo el apoyo gubernamental? ¿Bolivianos unos y los otros? Dice Ariel. Bueno, eso es una visión muy reduccionista de la realidad. ¿Por qué? El caso, o sea, hay 2 municipios que tienen un problema bien serio, 3 municipios. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el municipio de Montero y el municipio de Trinidad, porque lo que se está enfocando en el Beni es el municipio de Trinidad, que lo que está pasando en Trinidad es catastrófico. ¿Por qué? Montero y Trinidad tienen casi la misma población y tienen casi los mismos el nivel de contagiados. Trinidad un poco más. Pero ¿qué es lo preocupante en Trinidad? La tasa de letalidad, que eso es lo que más debe preocupar. La cantidad de muertos por contagiado y por habitante. Y eso es preocupante y ningún gobierno se puede permitir eso. No quiere decir que el gobierno pues está solo preocupando por Trinidad o por el Beni y está desamparando a los demás, sino que en este momento mediáticamente y sí se necesita una acción conjunta, porque lo que está pasando en Trinidad, había un desborde no solamente de los casos de letalidad, sino que la pandemia se estaba esparciendo sin control y también la ciudadanía no estaba colaborando en eso. Han tenido que ir ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas, encapsular, montar hospitales, porque la situación en esa pequeña ciudad se estaba saliendo de control. ¿Y cómo pues el Estado va a dejar que eso pase? Y lamentablemente pues la alcaldía de Trinidad y la gobernación de Trinidad ni tienen los recursos suficientes, porque en el anterior gobierno el Beni siempre ha sido un departamento abandonado y fue abandonado porque decía una doctora, escribió en el Facebook, para tanto a la gente que le gusta ver el Facebook, una doctora que decía en su vida había visto 11 respiradores funcionando al mismo tiempo en Trinidad. Nunca había un respirador, la gente tenía que venir a terapias intensivas a Santa Cruz, era un departamento abandonado. Como ahora en este momento de crisis que hay que hacer una contención, no va a ir el gobierno nacional, eso es injusto. No se puede hacer eso y no quiere decir que va a dejar a Montero o que va a dejar a Santa Cruz o va a dejar a Oruro. Esto es un trabajo, esto es una pandemia grande que necesita, como siempre lo digo, del apoyo de todos.
gobernaciones, alcaldías, gobierno nacional y ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar apoyando en esto también. Hay médicos voluntarios, hay gente que está ayudando. No es, pienso que eso de criticar y criticar por criticar, unos porque les gusta criticar, otros por intereses políticos, porque veo muchos políticos de los partidos que están en candidatura, que todo lo que buscan es desprestigiar el gobierno de Yanine Áñez y echarle la culpa de todo. ¿Para qué? Para bajarla en las encuestas, cuando ahorita no estamos pensando en elecciones, pero lamentablemente piensan más en eso que en la pandemia. Ariel, tengo más comentarios justamente de Alejandro Delgado. Dice, la alcaldesa interina, se refiere a Santa Cruz, a la Angélica Sosa, la arquitecta, hace referencia a esto. Santa Cruz está sola. Palabras que ella hace acuerdo a una frase del alcalde Percy Fernández, dice. Por otro lado, Ariel Muñoz desde Panamá dice, tienen que calcular periódicamente la tasa de propagación del virus. En base a eso, en base a ese indicador, tomar decisiones. Ariel, con relación a lo que dice Alejandro, que sigue opinando, y después yo le hago la consulta a Ariel. Sí, dice Alejandro Delgado, pero en el Beni es el único departamento que está haciendo el peinado de contagios en las zonas, dice. Eso es una planificación nacional. A propósito del comentario de Alejandro, de que Santa Cruz está sola, Ariel, esto que yo le preguntaba con relación a que hay gente que dice de que a Santa Cruz la han dejado sola y el gobierno se ha lavado las manos, lo han dicho algunos alcaldes que están también dentro de Andecruz, han hecho eco de la Asociación de Municipios de Santa Cruz. Han dicho que, dicen, señora Presidente, se lo pedimos, por favor, denos recursos. Así, en esas expresiones, algunos alcaldes que están comprometidos con este tema, obviamente, de la lucha del COVID-19. Entonces, ¿está Santa Cruz sola o es que estas opiniones son simplemente desinformación? ¿Hace falta que las autoridades de gobierno informen más de lo que está haciendo o es que hay un interés político directamente? Mire, cuando la presidenta ha venido acá o algún ministro a entregar insumos u otros equipos a Santa Cruz, dicen que viene a hacer campaña. Pero si no viene, dicen que Santa Cruz está sola. Son declaraciones políticas de políticos que están buscando llevar agua a su molino. Ahora, es cierto que los municipios pues necesitan, especialmente los municipios pequeños, necesitan recursos. Y por supuesto que el gobierno nacional no los va a desamparar. Están con el chip de que estaba Evo Morales antes y Evo Morales hacía lo que le daba la gana, como cuando les quitó el 12% y no dijeron nada. No nos olvidemos que muchos de los alcaldes de Santa Cruz son masistas, no nos olvidemos. No olvidemos ese detalle. Gran cantidad de alcaldías de Santa Cruz están con el movimiento del socialismo y otras alcaldías también están en campaña con un candidato determinado de la Alianza Creemos. Entonces, muchas de las declaraciones, si bien es cierto, algunas tienen algo de asidero, pero buscan llevar agua a su molino político y eso no es correcto porque hacen que la ciudadanía genere hasta tenga pánico. Decir que Santa Cruz está sola, ¿por qué? Porque se le está dando autonomía, es ya declarar políticamente, porque vos podés decir, ok, gracias Presidenta por dejarnos hacernos cargo de nuestra ciudad, por ejemplo, o de nuestro departamento, pero ¿sabes qué? Necesitamos recursos, aquí le planteamos esto, necesitamos tanto para esto, estos problemas tenemos en este hospital, transfiéranos las partidas presupuestarias correspondientes. Eso son acciones responsables, pero estas declaraciones como la de Angélica Sosa buscando ganar réditos políticos porque sabemos que vienen elecciones y vienen elecciones de alcalde y de gobernador y todos quieren llevar agua a su molino, es lamentablemente muy lamentable, criticable, y lo peor es que la presidenta Áñez es la única que simplemente se dedica a gobernar. Cuando entrega alguna obra o cuando viene y trae algo o da un mensaje a la nación, está haciendo política, dice. Pero ellos hacen política todos los días con la pandemia, todos los días.
Y eso la ciudadanía lo tiene que saber. Lamentablemente a veces la ciudadanía se deja llevar. Le voy a dar un ejemplo. Hoy, cuando salí justamente al médico, un señor me decía, ¿vio lo del Beni? ¿Vio las camas donde van a poner a los de aislamiento en el suelo con una sillita? Y yo le dije, ¿dónde lo vio usted eso? En el Facebook. ¿Sabía usted que esas son para los soldaditos? Le dije. Y le mostré la foto de los domos, que es para los pacientes. Y me dijo, no, yo no vi esto, yo vi esto. Sí, pero mire, señor, le dije, es así, es mentira eso. Pero yo pensaba que era verdad. Hacen una desinformación bárbara para causar pánico en la población, pero con el único objetivo de buscar un rédito electoral, que no corresponde eso es inmoral hacer eso. Bien, tenemos participación. Tengo participación en el Facebook. El doctor Pacheco dice, concuerdo con el estimado, dice, las clínicas privadas deben bajar sus precios cósmicos que tienen, ya que le cobran hasta el barbijo que usan las enfermeras que lo atienden a uno. Por otro lado, una opción para paliar la crisis sanitaria que tenemos, no está de más adquirir un seguro médico y de vida, que ya que está ofertando las aseguradoras, dice, más allá que tan efectivo sea dicho seguro, a mi parecer, dice, están accesibles nomás los precios que lanzaron. Es mejor enfrentar la enfermedad con un seguro médico y vida, dice, y de vida, a que luego vayamos a parar a una clínica privada que nos cobren hasta el aire que respiramos adentro, ya sea por la falta de cama, etcétera. No habrá cabida en los públicos. Creo que no es mala idea y que ayudaría mucho, sobre todo, a hacerse atender en las clínicas privadas. Ahora, claro, no todos podrán y tendrán la dicha posibilidad, dice, pero no es mala idea. Dice Alejandro Delgado, el decreto menciona la ley 602. Hay que ser claro, dice, los recursos desde ahora vendrán como fideicomisos. Eso no es lavarse las manos después de que utilizaron recursos sin control y no tuvieron el efecto. No se hizo nada, dice Alejandro Delgado. Esa es una opinión muy interesante la que hace Alejandro Delgado. Efectivamente, hoy se ha pasado a la ley 602, que es de gestión de riesgo. Sí, pero Alejandro tiene que entender una cosa. En una primera parte de esta pandemia vino el golpe y había que tomar acciones de Estado. Y era declarar emergencia de salud nacional, lo cual habría y permitía usar recursos y tomar acciones para contener la pandemia. Y no se ha hecho tan mal como dice Alejandro. ¿Por qué? Porque veamos los resultados, ¿no? El día de ayer hemos terminado con casi 10.000 contagiados que están en el sistema, los que han reportado, con una tasa de letalidad del 1.78%, una de las más bajas del mundo. Y eso debe alegrarnos como bolivianos, sin quitar de que la muerte de una persona, con una persona que muera, es lo más grave que puede pasar a una familia. Pero imagínense si en vez de morir, de que tuviéramos una tasa de letalidad de 1.78, tuviéramos una tasa del 5, 6, o la de Italia, que llegó a ser del 11%. Imagínense lo catastrófico que sería, mucho más triste de lo que ya es ahora, las muertes que tenemos, que son tan dolorosas, pero imagínense multiplicarlas exponencialmente, gracias a Dios, al sistema de contención que se hizo, a la voluntad también que tuvieron muchos bolivianos en la cuarentena para adecuar nuestro sistema de salud. Pero no nos olvidemos que teníamos un sistema de salud destrozado, abandonado. Recuerden la declaración de Oscar Urenda cuando empezó esto. ¿Cuántos respiradores teníamos en Santa Cruz? 9. ¿Se acuerdan? Que teníamos 9 hace 2 meses. ¿Cuántos respiradores y cuántas camas de terapia intensiva tenemos ahora? El Beni, ¿cuántos respiradores tenía? Ni uno. Ahora tiene funcionando 11 y se está instalando los domos para que puedan haber 160 personas en terapia intensiva en el Beni.
y se está buscando implementar lo mismo en Santa Cruz. No podemos decir que no se ha hecho nada y que no se ha avanzado cuando después de heredar un sistema de salud paupérrimo, destrozado, malo, estamos avanzando para combatir esta pandemia y los resultados no están siendo tan negativos, están siendo conservadores en cuanto a la letalidad y en cuanto al nivel de contagio. Si nos comparamos con nuestros vecinos, como el Perú, que está con 130,000 y colapsado, como el Brasil y otros países que se ha disparado el contagio, yo creo que hay que rescatar las cosas buenas que se han hecho. ¿Hay errores? Sí. ¿Hay actos de corrupción de algún vivillo por ahí? Sí. Ariel. ¿Falta? Sí, siempre va a faltar, pero lo importante es que haya la voluntad de las autoridades y eso es lo que tenemos que rescatar. Ariel. Seguimos. En el Facebook. Sí, efectivamente, Ariel Muñoz dice, todos los políticos solo piensan en política. La clase política boliviana una vez más no da la talla. Si les interesaría, habrían generado entre todos una estrategia nacional antipandemia, incluida la fórmula oficialista, dice. Y sigue escribiendo, si sabe el entrevistado, dice, la tasa de letalidad, entonces conoce la tasa de propagación. ¿Podría hacerla conocer? Es la pregunta del ingeniero Muñoz desde Panamá. Y el doctor Pacheco. La tasa de contagios también nuestra es conservadora con relación a nuestra población, pero varía, o sea, en números generales, y es lo que ahí volvemos al departamento del Beni. En números generales, 10,000 contagiados para 11 millones de habitantes, el porcentaje por millón está de entre los más bajos de Latinoamérica y del mundo. Pero cuando ya nos vamos a lo chiquitito, porque a veces tampoco hay que ser exitista, y nos vamos al departamento del Beni con Trinidad y al departamento de Santa Cruz con la ciudad de Montero y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es la más grande del país, esa tasa de contagio se dispara, se vuelve muy alta. Las tasas de contagio de Montero y de Trinidad son de las más altas del mundo. Por eso es que el gobierno tiene que poner más atención en estas dos ciudades, porque la tasa de contagio por cada 100,000 habitantes es de las más altas del mundo en estos dos enclaves. Claro, cuando ya lo sumamos por todos los habitantes tenemos una tasa de contagio muy baja, pero no siempre hay que analizar las cosas macros, así como lo hacía Evo Morales. Nuestra macroeconomía está bien y vino la pandemia y nos dimos cuenta que el 70% vivía al día a día. Y ahora estamos sufriendo por la cuarentena porque la gente no tiene ni ahorros. Entonces, esto no se analiza así a la ligera. Lamentablemente, como dijo, creo que Ariel Muñoz, no sé quién fue el que dijo, los políticos solo piensan en hacer política, pero no en hacer políticas de Estado. Son muy raros los candidatos que he visto. Creo que lo he visto a Tuto Quiroga un poco más consciente, más coherente. Siempre ha sido una persona que tiene más visión de Estado, pero los demás, la verdad, se aplazaron. Los demás opositores se aplazaron. Ariel, tenemos opiniones y preguntas en el Facebook. El doctor Pacheco dice consultarle si cree que se debe flexibilizar la cuarentena en Santa Cruz. Es una pregunta y continúa diciendo, ¿cree que podremos ser ordenados y mantener o contener el virus, ya que no es muestra clara La Paz ahora fue un desastre, cerraron negocios, bancos, etcétera? Todo indica que volverán a la cuarentena rígida de nuevo, dice. ¿Qué opina Ariel? Es una opinión personal. Yo pienso que en Santa Cruz, por la condición como están las cosas en el sistema de salud, debería mantenerse la cuarentena más allá de los 14 días que se ha prolongado que la gobernación y la alcaldía han determinado. Pero me pongo yo a pensar, y es como estar entre la espada y la pared, y lamentablemente no son ni nuestras autoridades las que nos han puesto en esto. Es la historia, la vida la que nos pone en esta disyuntiva entre elegir entre el cáncer y el SIDA, porque
flexibilizamos la cuarentena para que la gente pueda salir a comer, porque hay gente que no tiene para comer, hay gente que se topó con la cuarentena con 100 pesos en el bolsillo, ¿qué va a hacer esa gente con hijos? Pero también nos ponemos a pensar, ¿y si se contagian yescas y enfermos, qué van a hacer? O sea, es bien complicado. Yo creo que hay que aguantar hasta lo que más que se pueda, pero lo más importante es el tema de la conciencia, y eso es lo que no he estado viendo en muchos ciudadanos. Hoy día, cuando salí al médico, vi a la gente que, a pesar de que está afuera en las calles, no se cuida, no usan el barbijo como debe ser, no usan las medidas de bioseguridad, no se cuidan. Bien. Lamentablemente esto también es una cuestión de educación y tenemos que amar nuestra vida. Ok, ¿quieres trabajar? Salí a trabajar, es tu derecho, tenés que comer y llevar el pan a tu casa, pero cuídate, cuida al prójimo, y lamentablemente en eso está fallando algún sector de la población. No puedo decir todo porque hay gente que realmente cumple, pero eso ya escapa a la responsabilidad tanto ni del alcalde, ni del gobernador, ni de la presidente, ni de los candidatos. Eso ya es algo de una conciencia ciudadana, de que tenemos que cada uno de nosotros saber que tenemos que cuidarnos al salir a la calle. Ariel, sin duda usted tiene razón, pero todo es que el ciudadano sea responsable de sus acciones, y eso es obviamente correcto. El ciudadano ha venido cumpliendo la cuarentena, bien o mal, los que han podido o los que han sido conscientes y educados y le han tenido miedo al virus, han ido cumpliendo la cuarentena, que creo que es mayoritariamente el porcentaje de quienes han cumplido contra quienes no la han cumplido. Pero, Ariel, ¿qué hacer con el tema del Estado y los funcionarios del Estado? Antes tengo una pregunta, adelante. Perdón. Adelante. Tengo una pregunta del Facebook. Alejandro Delgado sigue refiriéndose. Dice, Ariel, el Cenetrop confirma que existen 6 días de retraso con las pruebas. Las cifras son inexactas. Hay que decir las cosas claras. Hace 60 días el científico Mostajo dijo que tendríamos ya, deberíamos tener 350.000 pruebas, dice, de COVID. Ese personaje es el que le hizo daño, un daño terrible, dice, e irresponsable. Bien, le decía yo, luego responde junto con lo que le voy a preguntar. Pero ¿qué opina usted de que, o qué debería hacer el sector público para también ajustarse un poco? Como por ejemplo, usted sabe de que no se habla de una reducción del gasto público innecesario en el Estado boliviano como se lo está haciendo en otros países, y tampoco se habla de una reducción de altos sueldos a dignatarios de Estado, que está intacto. ¿Qué nos puede decir usted con respecto a eso? Claro que sí, Alfredo. Primero a Alejandro responderle. Es correcto, hay un retraso en el tema de las pruebas porque no ha abastecido la cuestión de las pruebas, pero no solamente es tener los reactivos, el sistema de centrifugado que necesitan, que tienen que tener, tampoco abastece para tener las pruebas rápido. Pero hay un tema que no hay que desesperarse con eso. Mi caso de hoy lo demuestra. A mí todavía no han venido a sacarme la prueba, pero ya estoy con el tratamiento. Lo importante es la atención oportuna. La prueba tiene que ser rápida también. Por supuesto que tiene que ser rápida. Pero lo más importante es, rescato lo que dijo la ministra de Salud, es salvar vidas. Salvemos las vidas. Y obvio que no estoy justificando. Tiene que solucionarse el tema de las pruebas. El gobierno está haciendo lo propio. Hay emprendimientos privados que también están coadyuvando en esto, y eso es digno de alabar, de felicitar, y vamos a ir adelante en ese tema. Ahora, en el tema del ajuste, yo creo que el Estado tiene que hacer un ajuste y lo está haciendo. Les voy a dar un ejemplo. En comunicación, que es un tema que mucho se criticó del gobierno de Evo Morales, en mayo la ministra de Comunicación sacó que el gobierno de Evo Morales gastó 1.700 millones de bolivianos en propaganda. Se gastaban solo en televisión más de 163 millones de bolivianos en publicidad televisiva por día. Si usted revisa, en el primer cuatrimestre del año,
el gobierno solo ha gastado 17 millones punto y algo de bolivianos en todo lo que es el Ministerio de Comunicación. Una reducción de más de la mitad de lo que es el gasto publicitario, sin tomar en cuenta que se ha tenido que gastar un montón de plata por el tema de la pandemia, para socializar, cómo lavarse las manos, las medidas que se han hecho. Imagínense si Bolivia no haya necesitado hacer esto, si no haya habido esta pandemia, probablemente el gasto publicitario del Estado haya sido mucho más bajo. Entonces, se están haciendo los ajustes, se ha hecho un ajuste en el presupuesto, ya lo anunció el ministro Parada, el ajuste que se va a hacer a nivel del Estado. Y a nivel de los altos dignatarios, han decidido donar su sueldo los ministros. Y bueno, lamentablemente a nivel de los diputados, eso es potestad de la Asamblea Legislativa y ellos son los que deciden si se van a bajar o no el sueldo o qué van a hacer. Lamentablemente no había una respuesta acorde por parte del Legislativo, pero coincido en una cosa. Yo soy una persona muy austera en ese sentido porque yo soy de formación, soy liberal clásico y creo que el Estado tiene que ser pequeño, mucho más pequeño de lo que es ahorita y que tenga mucho menos atribuciones de las que tiene ahorita. De hecho, yo hace 2 años como un loquito andaba pregonando de que el sistema de salud pública debería desaparecer y debería implementarse un sistema de seguros y todo el sistema privatizarse para que el Estado solamente invierta en los seguros de la gente, abaratando los costos y teniendo mayor calidad. Si hubiera pasado eso, hoy en día no tuviéramos estos problemas porque hoy tenemos a la clínica Foyanini, tuviéramos unas 50 clínicas Foyanini funcionando con seguros que el Estado apalancaría al ciudadano ese seguro. Pero la gente que estatista no le gustó mi idea, mucha gente porque dijeron, no, que cómo vas a privatizar, etcétera. Esta pandemia nos demostró que el aparato público grande no sirve. Yo coincido en eso, hay que ir avanzando en eso, pero no podemos decir que este gobierno no ha dado señales en eso. Les doy el ejemplo del Ministerio de Comunicación y de otros ministerios que están ajustando su presupuesto. Ariel, tengo participación del Facebook, dice el doctor Pacheco. Lo que no entiendo es que el gobierno actual no se llenó de que estábamos preparados para enfrentar la pandemia, que cientos de respiradores y camas. La presidenta Áñez visitó hasta algunos lugares para alojar a los pacientes, etcétera, pero vemos un sistema de salud colapsado con muchas necesidades. Entonces da a entender que nos mintieron, dice, que porque vemos otras realidades. Cortito, Ariel, para poder yo hacerle otra pregunta, tenemos solamente ya 2 minutos para cerrar. Lo repito de nuevo, lamentablemente la pandemia avanza rápido y se están haciendo los esfuerzos, no se ha mentido en nada, pero esto es una lucha diaria contra la pandemia y siempre vamos a estar tropezando con esto, pero se va a hacer lo que sea necesario para salvar vidas. Lamentablemente hemos heredado nada, heredamos 0 y ahora estamos arriba de eso, entonces vamos a seguir haciendo, pero no se puede decir que se ha mentido. Ariel, para volver al comienzo de la entrevista, me quedó una duda. Usted ya fue a hacerse atender a un centro de salud porque tiene los síntomas aparentemente de COVID, todavía no le han tomado las pruebas, ha quedado el CEDES de ir a tomarle las pruebas a su domicilio, se van a comunicar con usted, pero algo me quedó ahí. Los medicamentos, ¿se le dieron algunos medicamentos gratuitos en la posta? Acitromicina e ibuprofeno gratuito. Gratis, no pagó nada. Gratis. Esto me lo dieron ahí mismo nomás. ¿Para cuántos días el tratamiento? ¿Para cuántos días el tratamiento? Acitromicina por 5 días, ibuprofeno por cada 8 horas, una cápsula cada 8 horas por 10 cápsulas por 5 días. Me refiero a que le han dado el tratamiento completito para 5 días de esos medicamentos. De estos medicamentos. Ah, ya, sí. Perfecto. ¿Sabe qué laboratorios son? No, porque se lo dan ahí mismo. Tendría que ir a ver a las tabletas. Ah, ya, ok. Perfecto. 500 es genérico, ibuprofeno 400 es genérico. Y aparte te dan otra receta que ya no lo cubre el seguro,
que a mí me dieron el Trioval, zinc, que por cierto está agotado en los Farmacor. Seguro. Y vitamina C de 1 gramo, que es para coadyuvar. Bueno, y también me recetó vapor de eucalipto y gárgaras de sal por si acaso. Ariel, me dice el director ejecutivo general, propietario, que usted se fije que no sea chino los medicamentos, porque le da miedo todo lo chino ahora ya. Bueno, cuando es gratis. Bueno, para verificar de todas maneras, ¿no? Para dar certidumbre y saber de primera mano cómo usted lo está viviendo. Por lo menos que se dé esto, porque la citromicina es cara, le cuento. La citromicina es un antibiótico caro, creo que vale 5 bolivianos cada tableta o más, no sé. Y bueno, y aquí le ahorran a las personas. Claro. El ibuprofeno de 400 tampoco es tan barato. Es bueno eso que se esté ayudando, ¿no?, a la gente con estas cosas. Sé que la alcaldía está dando la ivermectina gratis. No sé cómo será el procedimiento para obtenerla. Fui ahora a la farmacia y cuesta 29 bolivianos cada tableta en Farmacor. Está bien cara, pero sé que el municipio ha adquirido, ¿no? Yo creo que creo que no hay mucha información porque no sé cómo obtenerla. Habrá que ver el mecanismo, ¿no? Bien. Gracias, Ariel. Bien, cerramos ya el cerrando el último comentario, dice el doctor Pacheco, no debe haber donación de sueldos, etcétera, si sabemos que el pueblo sufre hambre por todo esto. Entonces recorremos esos salarios altos de los funcionarios. Aquí no debe haber que voluntarios deben dar parte de su salario. Sigamos el ejemplo de El Salvador, dice Ariel, finalizando eso. No es mala idea, no es mala idea. Gracias, Ariel. Bien. Gracias por acceder a este programa Reporteros en el Mundo. Muchísimas gracias, Virginia. Muchísimas gracias, Alfredo. Les agradezco. Y quiero saludar a ese pueblo cruceño y recomendarle, si tienen un síntoma, no esperen a sentirse mal. Bien. Vayan porque con este virus lo importante es actuar rápido. Hay casos lamentables que nos explicaban ahora de que de un día para otro caen con síntomas fuertes y usualmente esas personas fallecen, pero eso ya escapa, es algo que los científicos no han podido todavía determinar por qué pasa eso. Ya. Dios quiera que esos casos cada vez se reduzcan menos y no estemos llorando. Yo conozco ya gente que ha fallecido también, lamentablemente. Esto es una tragedia muy grande y creo que todos tenemos que colaborar y hacerlo en unidad, ¿no? Hay que tratar de olvidarse de los rencores y de muchas cosas y hay que tratar de remar para adelante. Mi consejo es ese, a la gente que no se deje envenenar también, porque eso hace daño. Las defensas se bajan cuando uno se preocupa mucho también. Y a veces yo lo hallo irresponsable, asustar a la población, como dijo la alcaldesa, estamos desamparados. Imagínense a un ciudadano que está preocupado y que encima se enferme, se le bajan las defensas. A los ciudadanos no hay que asustarlos, hay que darles soluciones. Eso es lo que yo le pido a todas nuestras autoridades, incluido a nuestra presidenta, y sé que lo va a hacer. Ariel, deseamos su pronta recuperación y poderlo tener nuevamente en el programa. Gracias. Gracias, Ariel. Cerramos. Le voy a tener tanto el resultado. Por favor. Gracias y será hasta mañana a las 16 horas. Hasta mañana. Permiso.